Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Vidal Eugenio Soler Trejo, vengo del curso de máquinas eléctricas impartido por el Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa. Hoy les vengo a presentar mi práctica número 13, control reversible de un motor de corriente directa con frenado dinámico por medio de un PLC. Comenzamos. Y bueno, aquí tenemos un control reversible de un motor de corriente directa por medio de un puente H. Aquí alimentamos la corriente directa a través de sus contactos F. El motor girará en el sentido de las manecillas del reloj. Y si cerramos los contactos R, la corriente circula en sentido inverso y el motor girará en sentido opuesto, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Una vez que termine la operación, aprovechamos la inercia de la máquina para cerrar los contactos de frenado y conectamos una resistencia. Esta resistencia va a ser la de frenado y aprovechamos la inercia en presencia de un campo magnético. Entonces es un par generador de toda la energía la disipa en esta resistencia y el par generador es contrario al par motor y el motor es frenado. Esta es la operación en el caso del circuito de potencia para el motor de corriente directa. Y bueno, por acá tenemos un esquema similar, pero con transistores. Este opera de la misma manera y en nuestro caso vamos a operar con un relevador. Y pues vamos a aprovechar que tenemos aquí un PLC. Bueno, el PLC lo energizamos con línea y tierra, 110. Entonces tenemos las entradas 3, la 4, la 5, que son las que vamos a operar, y las que vamos a usar son las salidas Q1 y Q3. Para ello, energizamos la bobina F. Al energizarla, cierran los contactos F y el motor da vuelta en sentido de las manecillas del reloj. Y bueno, pues pulsamos la entrada 4 y activamos el relevador R, que cierra nuestros contactos R y el motor dará vuelta en el sentido inverso. Una vez que pulsemos el botón 5, desactivamos las bobinas, o sea las dos que teníamos, y pues quedan libres, o sea que se abren los contactos F o R según sea el caso, y activamos B para frenar la máquina. Para este PLC tenemos este pequeño diagrama, el lenguaje de programación escalera, donde ahí activamos I3, ahí activamos I3 para activar Q1 y por medio de la Q4 activamos Q3 y con la I5 reseteamos las dos salidas para frenar la máquina. Tenemos aquí una protección, que esto es que una vez que activemos el contacto F, desactivamos con un contacto cerrado de tal manera que R no vuelva a entrar a pesar de pulsar este botón normalmente abierto. Y cuando este está activo, R, desactivamos este contacto y se abre de tal manera que al pulsar este botón nunca va a entrar F, puesto que está dentro del relevador R, pues tiene una protección para los relevadores y una protección para que no entre ni el contacto F ni el contacto R al mismo tiempo y pues no tengamos un corto. En este caso, nuestro motor que tenemos ahorita en el motor, ahorita que tenemos es de 100 volts y pues ahí evitamos nuestro corto, ¿verdad? Y bien, esta es la placa del motor de corriente directa, que es un motor de imanes permanentes. Aquí tenemos 1750 revoluciones por minuto con 3 caballos de fuerza a 180 volts con 14 amperes, que son sus características pues mostradas ahí en la placa. Ahora activamos el contacto F y ahí tenemos este motor girando en un sentido y pues lo tenemos en el botón rojo. Lo frenamos y ahí tenemos la resistencia de frenado. Le damos ahora en reversa y de igual manera lo frenamos. Y bien,
Aquí tenemos este PLC energizado a 110 volts y tenemos un puente de diodos para alimentar el motor de corriente directa. Ahí en esos cables rojos y el azul, los relevadores tanto en F, que es el naranja, y el R es el azul. Tenemos el frenado y tenemos una bobina del transformador que es nuestra resistencia de frenado que utilizamos en el devanado secundario. Sería nuestra resistencia de frenado, ¿verdad? El PLC es de 2 entradas y 6 salidas. Y bueno, vamos a demostrar lo que es la protección eléctrica de nuestro control. Pulsamos hacia adelante y ahora pulsamos el otro botón, y como tiene una protección interna por nuestra programación, nunca va a entrar R hasta que frenemos. Ahí pues ya frenamos nuestra máquina, y ya que queda todo dispuesto a que vuelva a entrar ahora en el otro sentido R, pulsamos F, pero tampoco entrará por la protección eléctrica interna que tenemos por nuestra programación. Frenamos y ahí tenemos concluida nuestra práctica de un control reversible de un motor de corriente directa, en este caso un motor de imanes permanentes en el laboratorio de electrónica de potencia. Espero les haya gustado y hayan aprendido acerca de esta práctica. Muchas gracias.